¿Qué cosa es restaurar? Si bien es cierto, nosotros tenemos los conocimientos de las palabras a partir básicamente del uso cotidiano, siempre es bueno regresar a las fuentes, al origen, ¿no? Como en este caso, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que, por ejemplo, restaurar es recuperar o recobrar. Y en una definición un poco más detallada, nos dice que restaurar, ¿no?, significa reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación en la que se encontraba antes. ¿Okay? Entonces, cuando hablemos de restauraciones, tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Que vamos a querer reparar algo, vamos a renovar o vamos a volverlo a poner en el estado en que estaba inicialmente. Cuando hablamos en términos de restauraciones en odontología, los objetivos que nosotros buscamos a través de un tratamiento restaurador básicamente vendrían a ser la eliminación de la patología, la restauración de la forma dentaria, la restauración de la función. Estos dos, restauración de forma y función, lo vamos a ver con detalle cuando hagamos la clase sobre anatomía dental y oclusión. Y finalmente el mantenimiento de esos resultados anteriores. Es decir, con mi proceso restaurador, que es un poco lo que voy a ver ahora, yo busco eliminar la patología que yo encontré, restaurando la forma, y restaurando la forma consigo restaurar la función. Entonces, en odontología no hablamos solamente de restauraciones, no hablamos de curaciones, no hablamos de carillas, no. Lo que nosotros tenemos que hablar es de un proceso restaurador. ¿Por qué es un proceso? Porque, a ver, nuestra restauración, elijamos el material que elijamos, lo hagamos de la forma que lo hagamos, ¿no? Va a ser el producto final de unas etapas que van a ser básicas, y si entendemos eso, lo que viene más adelante nos va a ser mucho más sencillo, ¿no? Estas etapas, doctores, colegas, se inicia con el diagnóstico, ¿no? Hay muchas ponencias, muchos cursos virtuales que hablan del diagnóstico. Entonces, a veces nos podemos poner a pensar, pero ¿por qué hablar tanto de diagnóstico? ¿Por qué, no sé, ya el diagnóstico es algo que sale natural, así? No necesariamente así, colegas. O sea, el diagnóstico es la base fundamental para lo que nosotros querramos hacer. Cuando yo preguntaba, ya sea de alumno o como profesor, qué cosa es diagnosticar, cada quien tiene una forma de definirlo más allá de la teoría o de los libros, de cómo te definen diagnóstico o diagnosticar. Pero entendamos diagnóstico, doctores, como la capacidad de comparar lo que presenta nuestro paciente en un momento determinado con nuestro conocimiento de normalidad. Eso es diagnosticar. O sea, yo comparo en qué condiciones, cuál es el estado, ¿no?, oral de cada uno de los componentes del sistema en general de nuestro paciente con lo que yo conozco de la normalidad, de forma, función, de los dientes, de la articulación temporomandibular, el complejo periodontal o la T. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente el diagnosticar. Una vez que nosotros hemos hecho un diagnóstico adecuado, lo que viene, y es parte fundamental antes de hacer cualquier tipo de restauración o rehabilitación, es la planificación. La planificación es... O sea, con el diagnóstico yo supe qué tiene, qué lo causó, con la planificación es cómo yo, dentro de mis capacidades, ¿no?, voy a corregir eso que tiene. Y si es que lo puedo corregir todo, completo, o solamente de manera parcial. Y si lo voy a hacer, ¿qué procedimientos, en cuántas pautas, si es que voy a necesitar ayuda? Hoy por hoy nosotros no somos una isla. No somos los todopoderosos que somos capaces de hacer todo. Si bien es cierto, salimos con una formación integral de parte de las universidades,
pero en el transcurrir de nuestra vida vamos a ver que necesitamos la interconsulta con otras especialidades. Y en función de la preparación, de la planificación, es que llegamos directamente a llevarnos así a trabajar, lo que viene a ser la preparación dentaria. Y la preparación dentaria tiene muchas formas, mínimamente invasiva, protocolos de aislamiento, es todo el mundo que involucra la preparación. Pero siempre no podemos dejar de pensar que eso vino primero una planificación previa y antes de una planificación, un diagnóstico. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora, en lo que respecta a materiales dentales, es básicamente el acondicionamiento de estructuras, las impresiones, la confección propia de la restauración y la instalación, que no vendría a ser otra cosa que la cementación. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de estructuras, de acondicionamientos, de impresiones, una de las características o cualidades o elementos que debemos tener en cuenta hoy por hoy, más que nunca, es hablar de la biocompatibilidad. La biocompatibilidad es la habilidad de un material para promover una respuesta biológica apropiada dentro de su aplicación específica. Todas estas diapositivas, este material, se lo voy a, como bien se lo dijeron al principio, se lo vamos a pasar por un PDF. Entonces, ¿qué cosa es biocompatibilidad? O sea, compatible, ¿Qué entendemos por compatible? Ay, sí, dos personas son compatibles porque se llevan bien, porque pueden trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, y bio es de la vida. Entonces, la biocompatibilidad es encontrar un material o materiales, ahora lo vamos a ver más adelante, que no es solamente uno, sino que hay muchos factores, ¿no?, que puedan trabajar en conjunto o que nos sirva para rehabilitar o restaurar, y que a la vez no dañe estructuras o no malogre lo que tenía. Es decir, podemos decir que, por ejemplo, cuando un tejido vivo se expone al medio ambiente, este requiere un tratamiento que le permita y ayude a recuperar en forma adecuada en un breve lapso de tiempo. O sea, si yo utilizo un material que me va a ayudar a recuperar tejido dañado intencional o accidentalmente, pero que se demora mucho, entonces no es biocompatible, ¿no? Y también que sea saludable con el funcional, es decir, que regrese o que se acerque lo más posible a lo que yo tenía antes, ¿no? Entonces, dentro de ese grupo de materiales biocompatibles son los materiales que nosotros encontramos o denominamos materiales de protección del complejo dentino-pulpar, ¿no? Esos materiales que nos van a ayudar, es decir, a proteger la dentina y proteger la pulpa. Y hablemos de ellos dos como uno solo. Muy bien. Estos materiales de protección del dentino pulpar, ¿por cuál podríamos empezar? Entonces, hoy por hoy se habla de que, por ejemplo, la aplicación de adhesivos, ahora, autoacondicionantes, que vamos a ver en un momento, sobre tejidos dentarios, da como resultado una asociación entre una adecuada resistencia adhesiva inmediata, o sea, no solamente me va a servir para que esto pegue, sino que también va a ser una ausencia de daños pulpares significantes, ¿no? Es lo que se llama, si ustedes han logrado escuchar a varios ponentes, ahora te habla pues de el cerebro dentario, que es, o sea, cualquier injuria que le hagamos nosotros al diente, estamos hablando del esmalte, es pues el tejido más duro del organismo. Cualquier preparación que nosotros hagamos, que mínimamente invasiva, conservadora, va a tener un costo biológico. Y ese costo biológico lo que nos va a hacer es, ¿no?, que la dentina o la pulpa puedan verse dañadas, ¿no?
Dentro de estos materiales de protección del complejo dentino-pulpar hemos visto, o sea, nuestra primera línea de acción vendrían a ser los adhesivos autocondicionantes, ¿no? Pero en caso, ya por ejemplo, cuando hemos tenido la necesidad de utilizar o de remover tejido dentario de manera un poco más agresiva, ¿no? Pero siempre pensando en una planificación, por ejemplo, en caso que hemos removido dentina de manera muy profunda, tenemos, por ejemplo, que el ionómero de vidrio modificado, en este caso, por ejemplo, podemos ver en el ejemplo el Vitribón o el Hielosil, son utilizados como agentes de recubrimiento, ¿ya? Es decir, cuando ya nuestra agresividad con la dentina fue mayor que una simple preparación, necesitamos crear una capa, por lo menos una capa, ¿no? De protección. En este caso, el material de protección, o sea, entendamos, primero, en función a nuestra preparación, hicimos nuestra preparación y utilizamos los adhesivos acondicionantes. Si eliminamos un poco más y nuestra preparación fue un poco más agresiva, por ponerle un nombre, tenemos ya los adhesivos por sí no nos van a dar una protección del complejo dentino-pulpar adecuada. Entonces necesitamos la ayuda de otro material adicional. Y en este caso hablamos, por ejemplo, de los ionómeros de vidrio modificados. Estos pueden utilizarse de manera sola o también aplicarse en conjunto con un cemento, por ejemplo, de hidróxido de calcio, conocido, por ejemplo, como el dical, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tendríamos nuestra segunda herramienta o material de protección del complejo dentino-pulpar. Pero ya cuando la pulpa se ve expuesta, siempre hablemos accidentalmente. Nadie quiere llegar a pulpa. A veces, pues, todos hemos pasado por el tema ese del récord, ¿no? Está muy cerquita, a lo mejor llego un poquito más y cumplo con mi endodoncia que me faltaba para el récord, ¿no? No, doctores, ya esas épocas pasaron, hay que ser lo más conservadores y éticos posibles, entonces la pulpa solamente se puede exponer de una manera accidental. Cuando ya hemos llegado a exponer accidentalmente la pulpa, por intermedio de nuestra preparación dentaria, o Dios no quiera, pues una fractura, vamos a necesitar un material que actúe directamente sobre la pulpa, a fin de que lo proteja de injurias adicionales y que estimule la formación de una dentina reparadora. En este caso, sí, nuestro material de primera elección va a ser el hidróxido de calcio, ¿no? El hidróxido de calcio como una protección local en zonas pequeñas y muy definidas. Si nosotros podemos ver acá en la imagen del lado izquierdo de sus pantallas, el cursor, vemos que se hizo la remoción del tejido cariado y ese puntito rojo ya es el cuerno pulpar que está ahí saludándonos. Si nosotros pretendemos hacer cualquier tipo de restauración sobre ese tejido sin haberlo protegido antes, tengan por seguro, doctores, que lo que pongamos aquí fracasará. Entonces, tenemos que colocar un material, en este caso, que sea biocompatible, es decir, que pueda juntarse tanto con la pulpa que ya está expuesta en este momento, como con la dentina remanente, y que a su vez nos sirva para el siguiente piso, la siguiente capa del material restaurador, que podría ser un ionómero de vidrio modificado con resina. Entonces, vemos aquí, y acá ya en la segunda diapositiva, en la segunda figura, vemos cómo se ha puesto un punto del hidróxido de calcio y estaríamos pues ya casi prestos a poder pensar en una restauración un poquito más avanzada. Muy bien. Entonces, siguiendo, hay que tener en consideración, doctores, por favor, cuando lo hagamos, si bien es cierto, muchos de nosotros lo usamos en nuestra práctica diaria,
pero pues aquí en rojo para tenerlo presente, que los materiales resinosos pueden tener excelentes propiedades físico-mecánicas, ¿no? Eso es el material restaurador por excelencia, pero no sirve para un recubrimiento pulpar directo. Doctores, no nos arriesguemos. No es solamente un puntito, lo voy a desinfectar, voy a usar una concentración de peróxido de hidrógeno, el diente es joven. Doctores, no nos arriesguemos, no nos arriesguemos. No, el hidróxido de calcio es una de nuestras herramientas, es un arma que debemos tener en nuestro arsenal odontológico, ¿no? Doctor, pero casi nunca lo uso. Sí, pero es mejor tenerlo y no necesitarlo que en el momento en que lo tengas que necesitar, no lo tengas a la mano. ¿Ok? Entonces, eso sí hay que tener eso bien claro, doctores, que por favor tengamos siempre a la mano hidróxido de calcio, ¿no? Siempre fijándonos, por favor, las fechas de vencimiento de los productos, ¿no? Algunos nos dicen, doctor, pero yo puse hidróxido de calcio, ya. ¿Y desde cuándo? No, que yo ya llevo egresado unos 5 años y lo usaba cuando estaba en preclínica. Bueno, pues doctores, o sea, hay que mirar un poquito. Ya no fue culpa de que pusiste mal el hidróxido de calcio, no lo pusiste, sino que ese compuesto ya su vida útil ya dejó de existir. Muy bien, entonces, hay un elemento o un material o un grupo de materiales que antes de continuar con la presentación, me parece que merecen un capítulo aparte, que no estoy tan seguro, pero que no te lo pedían en lo que es materiales dentales, pero creo que es importantísimo para poder entender lo que viene a ser el proceso restaurador. Y ese grupo de materiales, o ese conjunto de materiales, son los ionómeros de vidrio, ¿no? Los ionómeros de vidrio, material líquido, polimérico, enlazado iónico, y el polvo es un vidrio, tienen excelentes propiedades, doctores, excelentes propiedades, ¿no? Tienen una compatibilidad biológica, es decir, ¿se acuerdan que hablábamos de la biocompatibilidad? El ionómero de vidrio es inocuo para el tejido pulpar. O sea, no le va a hacer daño al tejido pulpar. Obvio que no es nuestra mejor elección, ¿no? Pero, acuérdense, si nosotros tenemos ya una cámara o el tejido pulpar expuesto, lo primero que tenemos que colocar es el hidróxido de calcio. Pero si ya nos vamos, estamos muy cerca de cámara, ya hay un puente dentinario muy, muy delgado, el ionómero de vidrio es nuestra primera opción. Mejora, como dice aquí la diapositiva, mejora mucho cuando lo usas en combinación con el hidróxido de calcio, pero es dentro de los materiales, es el que mejor biocompatibilidad presenta. Por lo cual, ¿cuál era la propiedad por la cual nosotros conocemos a los ionómeros? Por la liberación de flúor, ¿no? Ay, ¿qué material voy a utilizar? Al ionómero, porque sí, libera flúor, sí, libera flúor, ¿no? Cuando endurece, libera iones de flúor, como fluoruro de sodio, que actúan con una propiedad anticarcinogénica y a la vez desensibilizante. Es decir, esos pacientes que tenían a veces una cavidad profunda, yo colocaba directamente la resina, porque decían, no, está lejano de la pulpa, ¿no? Pero no tenía en cuenta que estábamos ya en dentina, colocaban una resina y el paciente persistía, doctor, ¿para qué? Siento sensibilidad, uno habrá hecho, no coloqué bien las resinas, no hice adecuadamente la fotoactivación, se contrajo. Lo que sucede, a ver, ya vemos, o sea, la dentina, como lo vimos en su momento, es la continuación de la pulpa. Es así, entiéndanlo así. O sea, la dentina va a ser la vecina chismosa de la cuadra. Entonces, todo lo que nosotros hagamos se lo va a ir y se lo va a contar a la pulpa. Entonces, la manera en que nosotros tratemos a la dentina se va a ver directamente reflejada en la pulpa dental. Entonces, doctores, tengamos eso en claro, tengamos eso en mente, que tenemos que pensar que la dentina es la proyección de la pulpa, entonces tenemos que tratarla con mucho cuidado. Otra de las propiedades de los ionómetros de vidrio es la adhesividad. ¿Eso qué quiere decir?
es muy fácil, se adhiere a varias estructuras dentarias. Entonces es nuestro vehículo de unión o nuestro eslabón en una cadena que va a ser mucho más adelante. Entonces vamos a tener sustrato dentario, vamos a tener la restauración por otro lado, independientemente de los adhesivos o los agentes cementantes que podamos tener. En muchos casos el ionómero se va a comportar en el medio como un sistema de unión entre el sustrato dentario y la restauración que nosotros hacemos. Además también que tiene unas propiedades y valores, unas propiedades mecánicas y valores de rigidez muy similares a la dentina. Cuando se quiere reconstruir, lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando se quiere reconstruir o recuperar dentina, utilizamos ionómeros de vidrio como sustituto a la dentina verde, ¿no? Entonces, yo creo que eso, si bien es cierto, no estaba dentro del temario en sí, pero me parece que es fundamental hablar de los ionómeros y de las propiedades que puedan tener esto. Ahora, cuando hablamos de ionómeros, a ver, es una familia enorme de ionómeros, ¿no? Los ionómeros, tenemos ionómeros para todos tipos, usos, presentaciones, variedades, calidades. Para un poquito entender esta familia de los ionómeros, hay muchas clasificaciones, como hay muchas clasificaciones en todos los materiales dentales que vamos a ver después. Y la clasificación convencional es los ionómeros vítreos, los tradicionales, ¿no? Que vendrían a ser la mezcla del cemento de policarboxilato o ácido policarboxílico y el polvo de cemento de silicato o vitrio aluminio silicato, ¿no? Y después los otros ionómeros son los ionómeros modificados con resina, ya sea los auto o fotopolimerizados. Como podemos ver aquí, hay una variedad, así como veíamos las propiedades que tenían los ionómeros, hay diferentes presentaciones de ionómeros que van en relación a su utilidad. ¿Okay? Entonces, los ionómeros tienen muchos usos. Lo hablábamos en su proceso cuando hablábamos de materiales de recubrimiento o protección del complejo dentino pulpar. Los ionómeros que nos van a servir como un recubrimiento o los llamados liners cavitarios, que se utilizan en espesores de menos de 0,5 milímetros y protegen al complejo dentino pulpar de las restauraciones con resina, con técnicas adhesivas de grabado ácido del esmalte. Es decir, antes de hacer mi grabado ácido o mi acondicionamiento ácido para trabajar con una resina, sea directa o indirecta, puedo colocar algún tipo de ionómero como una capa o llamémosle así, una película muy ligera sobre la preparación. Eso nos va a ayudar a tener, como hablábamos antes, las propiedades que brindan todos los ionómeros, nos ayuda a que los materiales peguen entre sí, son biocompatibles, van a liberar flúor, ¿no? Van a ser cariostáticos, van a ayudarnos contra la sensibilidad dentaria. Otro de los usos de los ionómeros son como bases cavitarias o rellenos, ¿no? Se lo comentaba hace un momento, que es el material de elección para tratar de compensar la dentina que hemos perdido. O sea, si nosotros colocáramos, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de resina, las características del esmalte son unas, las características de la dentina son otras, y las características de la pulpa dentaria son otras totalmente diferentes. Entonces nosotros no podemos pretender tener un material de restaurador como resina que se comporte igual como el esmalte y se comporte igual como dentina. Entonces ahí es donde entran los ionómeros. Los ionómeros son los materiales que nos o que se comportan mucho más parecidos a la dentina. Es donde hablamos básicamente de ionómeros, por ejemplo, en las restauraciones clase 5 y 2, así como en las clases 1, 2, 3 y 5 en dientes primarios, principalmente con ionómeros modificados con resina fotopolimerizadas, ¿no?
Los ionómeros también se utilizan como material de cementación de las propias restauraciones. Los ionómeros también pueden utilizarse como restauraciones intermedias, como procedimiento de inactivación de caries. Hablábamos de su capacidad cariostática. En los tratamientos restauradores atraumáticos, como los TRA, ¿no? los conocidos como TRA. Y asimismo, los ionómeros nos sirven como reconstrucción de muñones, obturación de conductos, obturación de rectoras, sellador de fuerzas y fisuras. Es decir, doctores, los ionómeros tienen N usos, N propiedades y así son N variables también. Entonces, tengámoslo dentro de nuestro arsenal odontológico presente a los ionómeros. Tengamos siempre los ionómeros. Muy bien, entonces hemos hablado un poco de los materiales de recubrimiento y luego pasamos a los materiales de base. ¿Qué viene a ser una base, doctores? La base, cuando nosotros hablamos pues de cuando se va a construir tal vez un edificio, vemos, o levantar algún tipo de estructura, siempre los ingenieros, los arquitectos, los encargados de esas obras dicen, mientras tenga una mejor base, va a tener, ¿no?, una mejor resistencia en la estructura. Ese es el concepto que nosotros tenemos hoy día sobre las bases, ¿no? Antiguamente, las bases cavitarias, así se denominaban, eran materiales que se utilizaban como recubrimientos parciales para proteger zonas profundas en una preparación, o como recubrimientos totales, es decir, para aislar a la dentina de cualquier tipo de ataque, ya sea químico o térmico, y para sustituir la resina, doctores. Antes las bases te decían, sustituye las resinas. Y cuando hablemos de amalgamas, en un momento les voy a poner el ejemplo básico de qué cosa era una base antiguamente. Si ustedes nunca lo experimentaron, nosotros en preclínica, algunos de mi generación, trabajamos con ese tipo de cosas, ¿no? Pero hoy en día, cuando hablamos de un material de base, se habla de un material que pueda funcionar solamente como un recubrimiento parcial, no un recubrimiento total, es un recubrimiento parcial, que junto a nuestros otros elementos como el hidróxido de calcio, pueden reemplazar la función de un recubrimiento completo. Es decir, una base es un material que nosotros podemos utilizar para un recubrimiento parcial en casos de cavidades muy profundas, a fin de darle una mejor adaptación y sellado a nuestra restauración posterior. Otra de los usos de un material de base, ¿no?, y enténdanse de base como básicamente ionómeros de vidrio, es para reducir el volumen del material restaurador, como por ejemplo los cementos ionómeros de vidrio convencionales o los compounds. ¿Y por qué para reducir? Porque, como lo comentábamos hace un momento, presentan una actividad cariostática y bacteriostática, tienen un gran potencial de adhesión química a los tejidos remanentes y es compatible con el coeficiente de expansión térmica con los tejidos duros. Acuérdense, doctores, los ionómeros son los más cercanos a la dentina. Entonces, si yo tengo una restauración amplia y lo voy a hacer de manera directa o indirecta, ¿no? Ahora más adelante, no solamente para ahorrar materiales, doctor, no es que tengo poca resina, así que voy a ponerle una base para utilizar menos resina, no, sino vamos por el tema de la compatibilidad, o sea, qué material funciona mejor o está más en armonía con la dentina, entonces hablemos de los ionómeros, ¿no? Para eso. Ahora, además de que son fáciles de usar, su manipulación es muy fácil, tiene un adecuado tiempo de trabajo, puedo moldearlo, puedo adecuarlos, y su fraguado hoy por hoy, activado por la luz, nos presentan pues realmente un material de muchísima utilidad, ¿no? Entonces entendamos como materiales de base a los ionómeros dentro de lo que nosotros vamos a
a empezar a hacer. Entonces, centrémonos que los materiales de base están los ionómeros convencionales, que pueden utilizarse, como les decía, en cavidades de tamaño medio, donde se requiere poco material de restauración, o también en cavidades grandes, ¿no?, para crear una geometría adecuada para la restauración, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos aquí en la primera, miren, hemos colocado diferentes tipos. Ahora, las definiciones que se utilizan en ontología, muchas de ellas no son excluyentes. O sea, cada quien le puso a veces un nombre diferente, pero para prácticamente lo mismo. Entonces, si vemos en la fotografía de la izquierda, en la primera fotografía de la izquierda, vemos que hemos preparado, hay una cavidad preparada y hay un elemento puesto antes, ¿no?, o lo que vendría a ser sobre la cámara pulpar. Entonces, ¿eso qué cosa es? Doctor, no sé si es un liner, no sé si es una base, no sé si es un recubrimiento, pero más allá del nombre que nosotros le podamos poner, es nosotros qué buscamos, ¿no? Buscamos proteger al complejo dentino pulpar. Entonces, situación 1, la pulpa no está expuesta. Ok, si la pulpa está expuesta, acuérdense, doctores, nuestra primera opción es hidróxido de calcio, ¿no? Y luego un segundo paso. ¿Cuán profundo es? ¿Cuándo es? Si le pondré una capa delgada, estábamos hablando de un liner. Si le pondré una capa un poco más gruesa, más consistente, estaremos hablando de una base. Y esa base es porque quiero sellar completamente o porque quiero reconstruir un poco o devolver un poco de dentina que se perdió, entonces colocaré un poco más de ionómero, o porque quiero darle una forma determinada a mi preparación. Entonces, si ustedes ven en esta tercera imagen, podemos ver la preparación del diente, podemos ver lo que nos quedaba de dentina y podemos notar aquí en el centro un material diferente a lo que nosotros teníamos. Y esto no es otra cosa, doctores, que es una base, ¿no? Es una base sobre la cual hicimos otra preparación. Es decir, como nos podía quedar tal vez irregular al momento de eliminar el tejido cariado, colocamos base y sobre eso le dimos una conformación geométrica deseada. Es decir, yo preparo ese material para que mi restauración posterior, en este caso indirecta, sea muchísimo más adaptada. Muy bien, entonces ya hemos visto en lo que era el proceso restaurador, que empezaba con un diagnóstico, luego con nuestra planificación. A partir de la planificación vamos a determinar cómo lo vamos a rehabilitar, tenemos nuestra preparación dentaria. Hicimos nuestra preparación dentaria y esta preparación dentaria requiere siempre un tratamiento del sustrato que nos está quedando, dependiendo de cuán agresivo hemos sido nosotros en el tema de la preparación. Y bueno, una vez que lo hicimos, ya utilizamos, tratamos esa superficie dentaria remanente, luego prepararla ya sea con los adhesivos autocondicionantes, con el Dical, con las bases, con el liner, con todos esos. Y una vez que tenemos nuestra preparación hecha, y si hemos decidido la parte de la planificación que la vamos a restaurar mediante una restauración indirecta, lo que necesitamos es copiar nuestra preparación, copiar el entorno, copiar esas estructuras para poder hacer un procedimiento externo. Entonces aquí es donde ingresan, dentro de esta secuencia de restauración, los materiales de restauración. Muchos ya nos acordamos que la definición de impresión, una reproducción negativa de los tejidos y de las estructuras, que nos permitirá la obtención de un modelo de trabajo positivo. Entonces, materiales de restauración hay para todos los gustos, colores, precios, accesibilidad. Ahora, no existe mal material. ¿Okay? Entendamos eso, colegas. No existe un material
malo. Lo que yo creo que existe son malas decisiones. ¿Ok? Entonces, partamos de eso, ¿no? Porque si no, no sé, llamémosle así, pongamos por ejemplo, sin que sea así el alginato. No, pero el alginato es un material porque no me copia, se deforma, no lo puedo, no. Entonces, si fuese tan así, estarían fuera del mercado, ya no se utilizarían. ¿Por qué lo utilizan? Porque hay gente que lo sigue comprando, no solamente por una cuestión de costos, sino porque tiene sus ventajas, pero también tiene sus limitaciones. Entonces, aquí, más allá de si un material de impresión es bueno o malo, lo que es importante es la decisión que nosotros tomamos sobre qué tipo o qué material de impresión vamos a utilizar en función de lo que queramos obtener. Entonces, cuando hablamos de materiales de impresión, hay que recordar las características que nos pueden hablar sobre esos materiales. Entonces, una característica principal es la facilidad de mezcla. O sea, cuán fácil, cuán cómodo, cuán rápido puede ser el que el material esté listo para usar. Ahora, por ejemplo, como seguíamos con el ejemplo del alginato, el tener que mezclar las medidas, la medida del polvo, la medida del líquido, no le pongo un poquito más de agua, no que yo lo utilizo siempre al ojo, no, doctores, hoy por hoy eso del cálculo, de la experiencia, no nos asegura resultados, ¿no? Si bien es cierto, la odontología no es una profesión parametrada, no es una receta de cocina, todo tiene que hacerse al pie de la letra, pero sí requiere de seguir estándares. Entonces, leamos bien las indicaciones de los fabricantes, leamos bien las proporciones de mezcla, de tiempos de trabajo, no solamente de los materiales de impresión, sino de los materiales en general que vamos a usar, ¿no? Dentro de esto, entre los materiales de impresión en general, uno de los factores que nosotros debemos evaluar es la facilidad de mezcla. Luego tenemos el tiempo de trabajo, es decir, cuánto tiempo nos da desde el inicio de la preparación o de la mezcla de nuestros materiales para la inserción a copiar las preparaciones. A todos nos ha pasado, las primeras veces que trabajamos pues con el alginato, venías así, ¿no? Y cuando ya querías pues llevar la cubeta, hasta que cargabas la cubeta, la posicionabas, te das cuenta, querías llevar la boca y ya la cubeta pues el material ya no ingresaba porque ya había empezado a oscurecer, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años empezaron a salir pues ya los alginatos esos los que cambian de color, que son súper cómodos, súper fáciles, ¿no? Y te metía un poco ese estrés al momento de preparar, ¿no? Estabas preparando, estabas en un color, después empezaba a poner, yo creo que era naranja, empezaba conforme le agregabas agua, empezaba a espatular, se empezaba a poner medio amarillo, y decía, uy, ya te está ganando, y ya tenías pues que haberlo puesto antes de que llegue al color blanco, donde ya habías terminado de endurecer el alginato, ¿no? Pero eso es un poco lo que también nosotros tenemos que ver. El tiempo de endurecimiento, cuánto se demora el material hasta en copiar las estructuras que yo quiero impresionar hasta antes de retirarlas. La recuperación elástica y la rigidez, es decir, si vuelve a su dimensión luego de sufrir una deformación. La estabilidad dimensional, no emocional, dimensional, es cuánto tiempo conserva su forma. El ejemplo clásico era pues el del alginato, nomás su impresión con el alginato. No, que tienes que vaciarlo, no, que pierdas ver. En algún momento nos puede haber pasado, haber dejado nuestra impresión con el alginato, haber ido a organizar nuestros materiales, volver a pedir algo, limpiar, despedir a nuestro paciente, y cuando llegas, tu impresión no era nada de lo que querías obtener.
una propiedad fundamental para los materiales y es donde va a depender, yo creo, nuestra elección, es la fidelidad de reproducción de las estructuras. O sea, si yo quiero copiar nítidamente una línea de terminación, el final de una preparación, tengo que encontrar un material o tengo que utilizar un material que me brinde esa seguridad, ¿no? No, doctor, pero yo tengo mucha experiencia con lo, con el alginato, que a mí me va muy bien, sé el punto exacto, lo pongo un poquito más fluido, doctores. Hoy por hoy no tenemos que ser buenos, tenemos que ser excelentes. Y si bien es cierto, cada uno tiene cualidades sobresalientes con respecto a otros, si tenemos materiales, si tenemos armas que nos van a ayudar o a simplificar el trabajo, utilicemos, ¿no? Hoy por hoy el tema del costo de un material, doctores, básicamente resulta siendo irrelevante. O bien lo puedes poner tú, ¿no? O sea, tú puedes asumir el costo de comprar un material o puedes incluirlo dentro del costo de tu tratamiento. Entonces, por ese lado no lo veamos. O sea, utilizar un material que nos acomode mejor siempre nos va a asegurar o nos va a ayudar a contribuir a una mejor restauración o mejor rehabilitación. Y como última propiedad o característica de los materiales de impresión, estamos hablando de la facilidad de vaciado, ¿no? Es decir, cuán útil, cuán fácil nos resulta obtener pues, nuestro producto final, que viene a ser nuestro modelo de trabajo. Cuando me toque hacer la clase de rehabilitación oral, voy a volver a tocar el tema de las impresiones, más dirigido específicamente a la toma de impresión, tanto en prótesis parcial fija, removible y en prótesis completa. Entonces, vamos a tocar eso un poco más en detalle cuando hagamos el tema de rehabilitación oral. Igual que en el caso de los ionómeros, en el caso de los materiales de impresión, tenemos una familia, variedad, usos, colores, gustos, sabores para escoger. Simplemente a modo de recordar la clasificación clásica de los materiales de impresión, ¿no? Entre los materiales elásticos y los materiales no elásticos. Dentro de los materiales no elásticos, abajo, podemos tener la pasta cinquenólica. ¿Cuántas anécdotas no hay sobre pasta cinquenólica cuando lo usábamos, por ejemplo, en preclínica para tomar a veces una impresión definitiva para un paciente de déntulo completo, o a veces como ayuda para registros, terminaba pues todo totalmente manchado, ensuciado, nunca más podías recuperar esa chaqueta, ¿no? El compuesto de modelar, o la modelina, o la más conocida como Godiva. Útil hasta el día de hoy, doctores, muy útil la Godiva. Tiene muchas utilidades, básicamente cuando hablamos de rehabilitación oral, ¿no? Es el material de elección primario para cuando hagamos sellado marginal, ¿no? Sellado periférico, perdón. Sellado periférico antes de una toma de impresión para un tratamiento con prótesis completa. Creo que hoy por hoy, hasta ahora, no hay otro material que pueda lograr las propiedades que nos brinda la Godiva. Y luego tenemos los materiales elásticos, los hidrocoloides, ya sean los reversibles o reversibles, los elastómeros y el poliéster. En los hidrocoloides reversibles, la gelatina para duplicar modelos. En los reversibles, el ya conocido por todos nosotros, el alginato en sus diferentes presentaciones. Dentro de los elastómeros tenemos los polisulfuros y, doctores, los materiales que hoy prácticamente han revolucionado el tema de las impresiones, que
no hay otro material que no debamos usar, que son las siliconas. Por adición, condensación, los pros y los contras de cada uno, pero si tu elección fue utilizar siliconas, estás por un muy buen camino en cuanto a lo que viene a ser tu preparación. ¿Sí? Y luego tenemos los poliéter, que también es un material muy bueno, pero que tiene algunas desventajas. Para simplemente entender un poquito las diferencias entre estos materiales y ayudarnos en la elección del material, hay unos cuadros comparativos que quiero mostrarles, en los cuales nosotros podemos catalogar entre filas y columnas tanto los materiales como las propiedades que puedan tener ellos. Doctores, sentémonos básicamente en dos columnas. En la primera columna, ¿no?, que son los hidrocoloides irreversibles, es decir, el alginato. Y en las dos últimas columnas, que son los silicones. ¿Okay? Tenemos la silicona de condensación y las siliconas por adición. Entonces, hablemos de una estabilidad dimensional. Entonces, en el caso de los alginatos, su estabilidad dimensional es regular, siendo superada por las siliconas de condensación y súper excelentes o excelentes a través de una silicona de adhesión. En cuanto al tiempo de vaciado, acuérdense que el alginato, una de las principales características es que de agua, entonces el vaciado tiene que ser inmediato. En el caso de las siliconas de condensación, se sugiere un vaciado inmediato, ¿no? Pero te da algunos minutos de lapso entre eso, mientras que en el alginato no, tiene que ser inmediato. Si trabajan muchos asistentes, el asistente tiene que ir haciendo el vaciado mientras ustedes continúan con su procedimiento clínico, o en todo caso tendrían ustedes mismos que, si es que hemos empezado a trabajar por el momento solos, hacer el vaciado y pues dejar de trabajar un rato con el paciente. Y en el caso de las siliconas por adición, sí, no debe ser inmediato, se debe esperar por lo menos una hora, porque los productos resultantes a partir de la impresión demoran en terminar de fraguar o de polimerizar una hora. Es decir, nuestra impresión debe ser vaciada recién después. El tiempo de trabajo de un hidrocoloide o de un alginato es un tiempo pequeño relativamente. Les contaba pues esa anécdota de tener que estar corriendo un poco con el alginato para poder lograr colocarlo dentro de la cubeta y llevarlo a la impresión, ¿no? Y luego tenemos pues las siliconas de condensación, que tienen un tiempo de trabajo entre moderado y largo, igual que una silicona de edición. Nos vamos a tener un tiempo adecuado y podemos trabajar con calma, ¿no? No necesitamos sumarnos un poco más de estrés a nuestro procedimiento. En cuanto a la reproducción de detalles, siempre un alginato va a tener una reproducción de detalles regular, superada, como hablábamos, por una silicona de condensación, y pues el gol estándar o nuestra medida mayor en cuanto a la reproducción de estándar, hablamos de las siliconas de adhesión, ¿no? En cuanto a la resistencia al desgarro, el alginato presenta una resistencia baja, ¿no? También similar tanto en la condensación como en adición, pero siempre acuérdense que los alginatos presentan una resistencia mucho más. Por ejemplo, aquí sí podríamos hablar pues, del polisulfato, que puede hablar sobre una resistencia alta, ¿no? Pero no, tenemos que complementarlo con el siguiente cuadro, ¿no? Entonces, no, yo les dije, no estamos hablando de las columnas del medio porque aquí vienen otras cosas, las facilidades de uso. Entonces, si bien en el cuadro anterior veíamos que la resistencia del polisulfato era buena, la facilidad de uso del conservante es regular. Entonces, yo quiero un material que sea fácil de usar. Entonces, aquí tenemos el alginato, es una cuestión de práctica, de compatibilidad.
Nuestro error podría ser en el tema de las proporciones. Esta facilidad de uso se ve mejorada en las siliconas de condensación y bueno, las siliconas de edición totalmente útiles, casi todas las presentaciones todas las presentaciones de siliconas de condensación vienen con su pistola dispensadora y con un tubo de automezclado, es decir, el producto final está listo por usar. O sea, así de fácil. Una facilidad de remoción en cuanto a los alginatos es muy fácil de remover. Y mientras que en las siliconas de condensación y de edición es una facilidad regular. Entonces, aquí también, como yo les decía, tenemos que tener nuestro criterio va a primar en cuanto a qué material de impresión voy a utilizar. En cuanto a la esterilización o desinfección, irregular en el caso de los alginatos, muy buena en el caso de las siliconas. Hoy por hoy, doctores, con el tema de esta nueva normalidad en la que espero que todos ustedes se encuentren bien y sus familias también, no podemos tener miedo a trabajar, doctores. Somos la profesión con el mayor potencial de contagios, el mayor potencial, por el hecho de que el 90% de nuestros tratamientos involucra la generación de aerosoles, es decir, estamos en el grupo de riesgo, somos los primeros candidatos, pero esto es algo con lo que nosotros tenemos que vivir, no nos podemos dejar vencer por el miedo, es parte de la evolución tanto personal como sociedad y humana. Y así que nuestros protocolos de desinfección, de esterilización, que ya la profesión nos parametraba, nos obligaba, hoy por hoy tenemos que ser mucho más detallistas en ese sentido. Así que las desinfecciones de materiales, impresiones, todo lo que toque el paciente, hay que tenerlo siempre presente. Ahora, hemos hablado un poco del cuadro sobre las calidades o las ventajas que nos puedan representar a nosotros como operador, como clínico. Pero después hay un factor que también tenemos que tomar en cuenta, que es, por ejemplo, el punto de vista del paciente, ¿no? Más allá del sabor o la textura de los materiales que nosotros pretendamos utilizar, un factor importantísimo, doctor, es el factor olor. En el caso de las siliconas y en el caso del alginato, son buenos porque tienen un aroma a naranja, fresa, a vainilla, entonces lo hacen al paciente sentirse un poco más cómodo. Por ejemplo, el polisulfato tiene un olor pobre, o sea, es muy fuerte, es muy intenso, entonces crea un gran rechazo por parte del paciente, ¿no? Y el último ítem a considerar en el caso de la elección de nuestros materiales de impresión va a ser el costo. Como les decía, doctores, hoy, si bien es cierto, estamos en un nuevo modo de hacer nuestrología, de hacer odontología, nuestros costos operativos han subido. El caso de utilizar siempre los mejores o muy buenos materiales, ese debe ser nuestro estándar. El costo de un material no nos debe representar una limitación al momento de nuestra práctica diaria. Tampoco pues vamos a despilfarrar el dinero por conseguir el último material, pero sí hay en general muy buenos materiales asequibles que nos van a representar una rentabilidad a futuro, ¿no? Así que el tema del costo, si bien es cierto, es un punto que debemos considerar, pero no debe ser limitante. ¿Ok? Entonces,
Hasta aquí seguimos con nuestro proceso de restauración y hemos visto cómo es que hay que proteger el sustrato dentario a través luego de una preparación. Luego que hicimos una preparación, hay que copiar esa preparación, ¿no? Esa forma que tenemos. Y luego ya entramos directamente, doctores, a lo que viene a ser la restauración, es decir, el medio por el cual nosotros vamos a rehabilitar la estructura que vendía a tener nuestros pacientes. Y un poco para ponernos en contexto, los tipos de restauración básicamente son dos, los directos y los indirectos. ¿Ok? ¿Qué es una restauración directa? Es aquella en la que el profesional la realiza directamente en el paciente. Coloca un material en un estado plástico sobre ya las preparaciones que nosotros hemos hecho y que por algún mecanismo, procedimiento o reacción adquieren la dureza necesaria para cumplir con el objetivo rehabilitador. Gran síntesis de lo que vendría a ser una restauración indirecta se realiza en una sola cita. ¿Okay? En una sola cita. Materiales a utilizar: las amalgamas, ionómeros, compómeros y los composites o resinas compuestas. Entonces, si estamos hablando que más allá del estado en el que puede estar la restauración al momento del procedimiento clínico, una restauración indirecta, estamos hablando de una restauración que podría, esto ya depende de nuestra expertise, de nuestra manualidad, de nuestra práctica, del manejo de los materiales. Pero sí creo que una restauración indirecta, coincido con todos los autores que señalan esto, una restauración indirecta brinda mejor estética que una restauración directa, ¿no? Además de brindar función, retención y sellado, puede en muchos casos, doctores, funcionar como un verdadero sustituto dentinario. Es decir, recuperar estructuras que estaban perdidas, reforzando las que nos están quedando. ¿Sí? Entonces, una restauración indirecta, más allá de un tema de tiempo, porque hablamos que la restauración directa es en una sola cita, una restauración indirecta o semi-indirecta es hoy por hoy una de las alternativas que nosotros tenemos en lo que viene a ser una restauración, una rehabilitación. ¿No? Una restauración directa, en cierto, cada uno de ustedes tendrá pues, su experiencia propia, su práctica clínica. Yo conozco doctores, docentes y alumnos que manejan excelente una restauración directa, pero siempre tienes los factores que es el tiempo que va a venir tu otro paciente, que controlar la humedad, la función. Mientras que para mí particularmente las restauraciones indirectas, poder tomar una impresión, poder caracterizar una resina o una incrustación, una isla, una online, con el tiempo, con la paciencia, con el detalle que tú quieres, yo creo que es un poco a lo que vamos a aspirar, ¿no? Una restauración indirecta, que puede ser una semi-indirecta, que involucran ya prácticamente dos citas, porque es una cita con la preparación de la impresión y, por favor, confección de provisionales, ¿no? Siempre que hagamos una preparación, el remanente dentario que nos queda no puede irse expuesto más allá de cualquier recubrimiento o protección liner que necesita un provisional. La importancia de los provisionales lo vamos a charlar un poco cuando hablamos de rehabilitación, pero sí es importantísimo hacer provisionales. Entonces, hemos tenido nuestra primera cita de preparación, impresiones y provisionales, y en nuestra segunda cita, o bien es cierto, sería semi-indirecta, así que nuestra restauración la vamos a confeccionar nosotros, que hoy por hoy creo que
es una delicia hacer una restauración indirecta propia. Ver cómo le vas dando la anatomía, cómo le das las caracterizaciones, cómo ves después tu producto final instalado. O una restauración indirecta propiamente dicha, es aquella en la que para tu modelo de trabajo, tu impresión y involucra la participación del laboratorio. ¿Okay? Y cuando hablamos de restauraciones indirectas, estamos hablando de metales, incrustaciones metálicas, estamos hablando de resinas propiamente dichas o cerámicas. ¿Okay? Entonces, hablamos pues de los tipos de restauraciones. ¿Ok? Entonces, y ahora entremos sí, directamente a lo que viene a ser los materiales de restauración. Muy bien. Para algunos totalmente desconocidos, para otros medianamente desconocidos, para algunos, como yo, hemos vivido la experiencia de trabajar con amalgamas, otros simplemente habrán visto el resultado, han llegado sus pacientes a la consulta que ya portaban amalgamas, ¿no? Pero sí, este era todo un, todo un material innovador para su época, cuando recién salió, era tenía muchas ventajas, también tenía sus desventajas, pero las amalgamas, como su nombre, es una mezcla, es una amalgama, es una aleación de mercurio y otros metales, como son la plata, el oro, el estaño, el zinc y el cobre. Ventajas de las amalgamas. La resistencia. La resistencia es la ventaja fundamental de una amalgama. Era llamémosle así, el material de restauración de elección a nivel en el sector posterior. O sea, donde encontraras, ¿no? Este sector posterior, siempre ibas a encontrar una amalgama porque su nivel de resistencia al desgaste es buenísimo. Buenísimo. Cuando en el Perú se empezó a vivir la transición entre amalgamas y resinas, con las primeras generaciones de las resinas, se hablaba de que los doctores, los docentes, te decían, si no se ha fracturado, si no filtra, no cambies la amalgama. Deja la amalgama, salvo por una cuestión estética, deja la amalgama. Que va a funcionar mejor que la resina. ¿Sí? Era ese pensamiento que se tenía sobre la amalgama, ¿no? Relativamente económica, porque comprabas por un lado pues, tu limadura de plata, tu amalgama, y luego pues por otro lado tenías tu mercurio, tenías que tener tu mortero y tu pilón para preparar directamente, tu empacador de amalgamas, tu regidor, tu tallador de amalgamas, distribuidor, todo un procedimiento. Era un bonito, un buen trabajo. En cuanto a las desventajas, que creo que eso fue más allá de la resistencia y el tema estético, creo que la mayor desventaja de las amalgamas por los cuales se ha ido perdiendo en el tiempo es que requiere demasiada remoción de tejido dental. Más allá del color plateado, es un poco valor estético, la necesidad de trabajar o de remover tanto tejido dentario era lo que te obligaba pues un poco a dejar de utilizar o de elegir la amalgama como material restaurador, ¿no? Hoy por hoy, les soy sincero, yo hace mucho tiempo no trabajo con amalgamas, es más, es difícil encontrar amalgamas, tal vez las personas que trabajen en el tema del Ministerio de Salud o ese tipo de cosas puedan tener amalgamas, pero si un profesional independiente quiere conseguir amalgamas es difícil, ¿no?
Y hoy por hoy se habla de restauraciones de amalgamas con adhesivos, ¿no? Que no es que la amalgama ahora pega al diente, ¿no? No es eso, ¿no? Lo único es la aplicación de un sistema adhesivo sobre los sustratos para lograr un mejor sellado marginal. No es otra cosa que eso, ¿no? Evitando la sensibilidad postoperatoria y el tatuaje o la tintura que pueda ocasionar las amalgamas. Pero no es que porque puse el adhesivo y puse amalgama, la amalgama se va a pegar. No. Solamente hay un sellado de la dentina, pero no una adhesión real de la amalgama. Y eso era lo que yo les decía. La gran desventaja era la remoción. Tú tenías que conformar una cavidad de una determinada forma geométrica para que una vez que la amalgama endurecía, no sea proclive a que salga de su cavidad, ¿no? Si vemos en las figuras, ese es un producto terminado, ¿no? Vemos una amalgama. Ese es el sistema que puedo encontrar, que es el sistema de un adhesivo para sellar, que se llama el Amalgamam Plus, Amalgamam Bond Plus de la marca Parker. Y estas dos eran las fresas cono invertido o la fresa tipo pera, eran las clásicas, ¿no? O sea, si nosotros vemos, esta era la conformación que tenía esa de cono invertido y la conformación que debía tener. Es decir, una luz de la cavidad pequeña y un fondo amplio, ¿no? Y paredes no expulsivas, sino al contrario, ¿no? Retentivas, ¿no? Es decir, la característica que hablaba sobre las amalgamas. El siguiente grupo de materiales restauradores, no tan difundido, ¿no? A veces probablemente menospreciado. Estamos hablando de los compómeros. ¿Qué cosa es un compómero? Es una resina fotoactivada que una vez polimerizada adquiere algunas propiedades de los ionómeros de vidrio, principalmente la capacidad de liberar flúor, ¿no? Entonces, los compómeros es, así como hablábamos de los ionómeros de vidrio, un material que nos sirve, ¿no? Lo tenemos que tener en consideración cuando hablemos pues, de restauración, ¿no? Una de las ventajas, como ya lo dije anteriormente, es la liberación de flúor, es fácil de manipular, tiene un adecuado tiempo de trabajo. Desventajas, va a ser menos resistencia que una amalgama, por eso la amalgama es el material resistente por excelencia. Y esto es un poco, yo creo que la condición por la cual no se utiliza tanto los compómeros, que tiene un menor valor estético en comparación con las resinas, te deja una capa blanquecina opaca, si es que lo utilizaras, ¿no? como material de restauración propiamente dicho. Entonces no hay hoy que hablamos pues de la estética y eso, y de que tratar de integrar nuestros materiales no solamente de una forma biocompatible, sino desde un punto de vista estético. El compómero no te deja mimetizar, ¿no? El material restaurador con lo que queda de diente, ¿no? Entonces es tal vez por eso que no están tan difundidos, no están utilizados, pero para un tema de conocimiento tenemos que tenerlo presente. Y bueno, de ahí pasamos, doctores, a nuestro material de excelencia, el de uso diario, el de 1001 presentaciones. No es otra cosa que las resinas, composites, composite, resinas compuestas, como lo conozcamos, lo querramos usar o lo querramos llamar, ¿no?
las resinas tiene una vasta información, química, creo que no vale la pena entrar en ese detalle. Cuando compramos una de estas resinas en el paquete, ahí dentro están las implicaciones clínicas. De una manera general podemos hablar pues, que las resinas se denominan resinas compuestas porque tienen una fase orgánica o una matriz de resina y una fase inorgánica o relleno mineral, más conocido como las partículas, ¿no? Las partículas creo que hoy están tan de moda y son básicamente lo que diferencian una resina de otra, ¿no? Ambas, tanto la matriz resina, los polímeros acrílicos como las partículas, están unidas tanto química como micromecánicamente. Y como les decía, el relleno tiene importancia en tanto las propiedades clínicas y fisiomecánicas de estas. Las resinas, doctores, colegas, han evolucionado como ustedes, las resinas y el tratamiento, la forma operativa de las resinas han evolucionado como ustedes no pueden tener idea. Muchos ya empezaron a utilizar o ya nacieron o se iniciaron en su práctica clínica pues, con las resinas híbridas, no híbridas, multipartículas. Nosotros, quien les habla cuando empezó el tema de las resinas, teníamos pues la resina universal, ¿no? Que era más allá de lo que del color de una resina que tenías que utilizar para adelante, para atrás, en posteriores, en reconstrucciones, en todo, ¿no? Entonces estas son aquí tenemos una foto del recuerdo de las emblemáticas que han ido evolucionando, pero son las características. Hoy incluso todavía siguen vendiendo, ¿no? De las resinas, de las emblemáticas Z100 de la 3MS, ¿no? En comparación pues con hoy día tenemos la Filtex Supreme de la Z350, que son pues ya un paso mucho más adelante, ¿no? Pero así es un poco como evoluciona la resina. Ahora, las resinas es el material restaurador por excelencia. ¿Por qué? Porque las resinas, el campo de acción o el campo de uso de una resina abarca prácticamente casi todo nuestro accionar clínico, ¿no? Se puede utilizar para procedimientos preventivos, para restauraciones por caries dental, en cierre de diastemas, hacer carillas con resinas directas, ¿no? Tratamiento de malformaciones o caracterizaciones, se puede simular muy bien, darle las características que nosotros querramos y que a veces el paciente quiere. Se pueden confeccionar frentes estéticos, directos e indirectos en resinas, sobre estructuras a veces coladas o preparadas previamente. Se pueden utilizar también como reconstrucción de muñones. Se utilizan, como hablábamos hace un momento, en la confección de hilastones o incluso coronas totalmente de resina, doctores. Se pueden hacer coronas de resina. Y también, por ejemplo, para fijar elementos o dispositivos, por ejemplo, de ortodoncia. Entonces, la variedad del uso de nuestras resinas es básicamente muy amplio. Es por eso que es el que no debe faltar. El que no debe faltar. Las resinas en nuestro consultorio, la práctica clínica no debe faltar. Y también hay que tener consideraciones de que no todas las resinas son iguales. No hay acuerdos, no hay mal material, hay malas decisiones. Entonces, cuando hablamos de restauraciones con resinas, yo creo que es necesario tener algunas consideraciones para las restauraciones, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer una restauración con resina, tenemos que considerar, a ver, ¿mi restauración va a involucrar solamente esmalte o va a involucrar esmalte y dentina? ¿Sí? Porque la dentina es básicamente lo responsable, es el que tiene el color. El esmalte es simplemente un modificador. Entonces, no quiero entrar mucho en el tema de operatorio, lo van a ver con un docente un poco más calificado, mucho más calificado que yo, pero algunos tips, algunas sugerencias cuando hablemos de resinas, ¿no? Entonces, hay que
Más allá del esmalte, hay que considerar pues, el color o el cuerpo de la dentina, ¿no? Recuerda que es el sólido, el que absorbe los espectros de luz, mientras que el esmalte va a ser básicamente un modificador del tejido que está por debajo de él. Cuando hablamos de restauraciones con resinas, hay que tener en consideración la edad del diente, no la edad del paciente, la edad del diente, ¿no? Que va a ser a partir de la translucidez o la opacidad que puedan tener. Hay pacientes, llamémoslo así, de edad avanzada, pero que en teoría tienen dientes jóvenes porque se han cuidado muy bien, no han tenido hábitos que puedan haber manchado o deteriorado sus piezas dentales, entonces tienen dientes jóvenes. Como, por ejemplo, hoy por hoy hay muchos jóvenes, cronológicamente hablando, que tienen dientes envejecidos, viejos, por el uso pues, de bebidas carbonatadas, el uso del cigarrillo, ¿no? Algunos hábitos alimenticios. Entonces, hay que tener eso, ¿no? Y ahí hay pacientes que te piden eso. O sea, que, disculpe, doctor, la estética es un tema que nosotros tenemos que manejar. O sea, no es, o sea, ponerle dientes blancos a todo. No es por dientes largos y cuadrados o triangulares a todo, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que manejar desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva del paciente. Un gran maestro cuando hablaba de estética, decía, es lo que no se nota y funciona. La estética es lo que no se nota y funciona. O sea, si tú vas a ver y vas a sonreír, ¿no? Como cierto presentador de televisión peruana que ya debe haber acabado su programa, no, sonríe y ves pues, unos dientes inmensos, todos cuadrados, de un color blanco muerto, bueno, pues para el paciente eso resultará estético. No sé si el dentista se ve coaccionado también, pero particularmente a mí no me parece estético, se parece falso. Entonces, lo que parece falso no tiene que ser estética. Pero ese es otro tema, otra referencia. En cualquier momento podríamos charlar un poquito más, ¿no? Otra de las consideraciones cuando hablamos de restauraciones con resina es la técnica operatoria. Acuérdense que eso está orientada al control de la humedad y básicamente la infección. Muy bien, entonces, cuando hablamos de resinas, ¿cómo escoger una resina? ¿Cómo clasificar una resina? ¿No? Entonces, la mejor manera o la forma es operacional, ¿no? La forma de escoger una resina o de catalogar o clasificar una resina son según sus requerimientos. Entonces tenemos resinas de alta flexión, es decir, una capacidad de adaptación o de efecto antiestrés, ¿no? Esas son las resinas fluidas o las flow, las resinas flow. Súper útiles, doctores. Las resinas flow es un tipo de resinas que ustedes no pueden dejar de tener en su consultorio. Cuando hagan, por ejemplo, cavidades profundas en las que elevaron tal vez el piso de la restauración o que tienen la restauración y les quedó medio irregular y quieren asegurarse de que tengan una capa más regular, las resinas fluidas funcionan perfectamente ahí. No necesitas, sí, pongámosle un nombre, tendría que ser, no tiene las propiedades de un nombre, pero funciona como una línea, una capa muy básica, que por su capacidad de diseminación te puede cubrir más los aspectos de la cavidad. Así que la resina de alta flexión o las resinas fluidas, ¿sí? Colores, como va a ser siempre cubierto, no hay mayor preocupación en cuanto al color. A3 o A2 funciona muy bien para lo que quieran utilizar, ¿no? Luego vienen las resinas de alta resistencia, que son las resinas del sector, básicamente el sector posterior, que tienen un relleno superior al 60%, ¿no? Tienen una fácil capacidad de moldeado, pero su estética es modesta. ¿Por qué? Porque como
las partículas de relleno son muy grandes, no son fáciles de pulir, entonces su estética no es la adecuada, ¿no? Funciona muy bien con una base, primero, base, liner o una capa de resina fluida y sobre eso, ¿no? Tenemos ahí, mientras que en las resinas fluidas tenemos el Elite Flow de Visco, el Filtrex Flow de la 3M, el Perman Flow. En las resinas de alta resistencia podemos tener el Filtrex P60, el Solenter Refil, pirámide de Visco, ¿no? Son las resinas que nosotros podemos encontrar para esos requerimientos. Es decir, en una resina en una cavidad en la cual requerimos que la resina fluya, que la resina cubra la mayor extensión y que nos deje una capa regular, utilizaremos las resinas fluidas. Cuando buscamos una cuestión más resistente y no es un poco el valor estético, algo tan primordial, podemos estar con las resinas de alta resistencia. Luego tenemos las resinas para una estética aceptable, ¿no? Que es esas resinas que tienen un alto módulo elástico, ¿no? Que otorga una adecuada resistencia al desgaste, pero que a la vez nos brindan una capacidad de trabajo estético muy aceptable. Y son las que son, como se dice, las que te pueden cubrir la mayor parte de los requerimientos. Hablamos de las resinas híbridas, universales o microhíbridas, ¿no? Así entendamos. Entonces, si bien, recomendación personal, tengamos una resina fluida, no una resina tanto resistencia, podemos optar por estas resinas híbridas, universales o microhíbridas, ¿no? Que nos van a hacer el complemento perfecto para los tratamientos que nosotros querramos. Hablamos de un tratamiento estético aceptable. Aquí hay que jugar bastante con las resinas de color, de tinta, ¿no? Aquí sí es mucho el expertise que nosotros podamos darle y sacarle provecho a estos kits que nos vienen, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Z250 de la 3M, la Tenserán de Vivadent. En microhíbridas tenemos la de Lensfly y la Point 4 de Kevin. O sea, esas son las resinas con las que debería ser parte de nuestra vida cotidiana. Ahora, si vamos a entrar al tema de la alta estética, entonces necesitamos materiales de muy alta calidad, como vienen a ser las resinas de nano o micropartículas, ¿no? Que nos vienen una capacidad altísima de pulido, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la Architect Supreme, la Eleomar o el Progress de la Vivadent, ¿no? Y que aquí es todo un arte, nuestra profesión es un arte hacer este tipo de cosas, así que si van a entrar por el camino, lo llaman el camino de la estética superior mediante resinas, este es el tipo de materiales doctores que ustedes van a tener que utilizar. Eso con respecto a nuestro grupo de resinas como material restaurador. Y bueno, hablemos un poco ahora también sobre el siguiente material de restauración, si bien no lo decía, pero hablemos un poco de las cerámicas, material de restauradores, en general las cerámicas. Son materiales considerados más estéticos, incluso hasta mejores biocompatibles que muchos, ¿no? Básicamente están conformados de elementos no metálicos, ¿no? Y que se obtienen por la acción del calor y de una estructura parcial o totalmente cristalina. Tienen una fase vítrea, que es la responsable de la estética, y una fase cristalina, que es la responsable de la resistencia. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de cerámica, hablamos pues de ventajas como un alto valor estético, la capacidad de no fallar con las cerámicas es altísimo, tienen muy buena resistencia.
mucho menos agresivo que otros materiales contra los dientes antagonistas. La desventaja, el costo, doctores. El costo, porque ya involucra estas sí son, las cerámicas son utilizadas en procedimientos restauradores indirectos propiamente dichos, porque involucran la ayuda del laboratorio y por tanto el laboratorio requiere pues, este tipo de materiales, ¿no? Sí. Aquí estas son, como decía, resinas de laboratorio, bases, cerámica, ¿no? Con los cuales nosotros vamos a empezar a hablar. Y un poco para conocer un poquito más, hablar un poco sobre las cerámicas, simplemente para recordar el tema de las cerámicas, que estamos hablando pues de una clasificación química, las cerámicas feldespáticas, las luminosas y las zirconiosas. Las feldespáticas que poseen excelentes propiedades ópticas, pero son frágiles, no pueden usarse por sí solas, tienen que apoyarse en una estructura, ¿no? Se utilizan para recubrir estructuras metálicas o cerámicas, ¿no? Varias marcas, siempre las más reconocidas o las más comunes, el Oil Ceramic, de la Dentsply, la IPS Empress 1 y 2 de la Icoplan. Luego tenemos las cerámicas aluminosas, ¿no? Que incorporan óxido de aluminio, ¿no? Esto mejora sus propiedades mecánicas, pero reduce la translucidez, ¿no? Esto es simplemente para confeccionar estructuras internas, es decir, como el cuerpo de la estructura, ¿no? Está la Inceram alumina y la Pro Ceram de la Nobel Neocar, ¿no? Y finalmente tenemos las cerámicas zirconiosas, compuestas por el óxido zirconio al 95%. Son muy opacas y estas se emplean únicamente para fabricar el núcleo de la respiración, ¿no? Son consideradas, o mal llamadas, no sé si mal llamadas, o llamadas el acero cerámico, ¿no? Es decir, la estructura de acero bajo la cual tú tienes que luego recubrirla con porcelanas para darle la caracterización que tú tienes. Entonces, esas son la clasificación de las cerámicas, ¿no? Las zirconiosas, que básicamente es la estructura propiamente dicha, las aluminiosas, que también nos sirven para la construcción de estructuras, y las feldespáticas son las que le van a dar pues, la apariencia o el trabajo estético y de resistencia sobre un núcleo que nosotros hayamos confeccionado. Muy bien, doctores. Hasta ahora hemos hablado de los materiales, tanto de los procedimientos de recubrimiento, de los procedimientos de impresión, de los materiales, ¿no? Y ya hemos llegado al punto en que ya tenemos esta restauración, pero ahora tenemos que colocar esa restauración, ya sea de forma indirecta o indirecta, dentro de nuestro sustrato, dentro de nuestra cavidad. Entonces, aquí entramos al capítulo amplio, muchas veces tocado, muchas veces complicado, de los adhesivos dentales. Doctores, cuando le hablen de rehabilitación, de adhesión, de adhesión, nuevamente, o sea, eso no es nuevo, ¿no? Esto empezó en el año 1955 con el doctor Michael Bonocor, que estudió la unión de las resinas contra el esmalte, ¿no? Y miren, hablamos y ya por el ya lejano y glorioso 1975, un año de muchos cambios, el 1975, ¿no? En el mundo, ¿no? Llegó a este mundo un personaje súper conocido por ustedes, como soy yo, es el 95, para que se hagan una idea más o menos a mi edad. Miren, cuando yo nací en el 75, se publicaba el primer libro sobre edición en isomatología. O sea, 45 años han pasado de lo que se habla sobre edición. Así que no es nuevo, doctores, no es nuevo. Ahora, ¿ha ido evolucionando? Sí, ha ido evolucionando, ¿no?
Tal cual hablamos, la adhesión, ¿no? Como definición específica es el fenómeno superficial entre dos cuerpos en íntimo contacto, en donde al menos uno de ellos es sólido. En nuestro caso, el sólido debería ser los tejidos dentales, ¿no? Vienen a ser los tejidos dentales. Entonces, es el fenómeno de superposición entre dos cuerpos en íntimo contacto. Eso es adhesión, doctores. Se debe tener en cuenta que las interacciones entre los materiales restauradores y los sustratos se basan, por favor, en el conocimiento de la composición y características del comportamiento morfológico de este. Es decir, la adhesión es cómo se va a comportar nuestro sustrato, ¿no? Al material que nosotros querramos, con el cual podamos restaurar. Y aquí hay dos consideraciones que debemos tener presentes, ¿no? Que hay una unión a esmalte y una unión a dentina, ¿ok? Entonces, sobre eso tenemos que pensar, o sea, nuestra restauración va a ser solamente unida a esmalte o va a ser unida a esmalte o a dentina. Entonces, una unión a esmalte, ¿no? Ya sea a superficies no preparadas o preparadas, ¿no? Son físicas y químicamente complejas, ¿ok? Mientras que a diferencia de la dentina, del esmalte, perdón, una unión a dentina debe ser vista como una extensión anatómica y fisiológica de la pulpa. Bueno, cuando hablamos de recubrimiento pulpar, la dentina es la pulpa, ¿no? Entonces, lo que yo pueda pegar en esmalte no va a pegar en dentina, ¿ok? Entonces, esa es una consideración que debemos tener siempre presente, doctores. ¿Sí? Factores que favorecen la adhesión a la dentina. Hay los dependientes de la superficie, del mismo adhesivo, dependientes del biomaterial. En cuanto a la superficie, hablamos de que una mejor adhesión es mientras tengas un contacto íntimo, ¿no? ¿Qué es lo que mejor se adapta a un sólido? Un líquido. Entonces, cuando hablamos de adhesión, el material o su medio debe ser líquido, ¿no? El material no debe ser líquido. Las superficies deben estar limpias y secas, ¿no? El esmalte es fácil de limpiar, la dentina no, porque siempre tenemos el barro dentinario. Las superficies deben ser lisas y rugosas. Esas irregularidades contribuyen, microscópicas, contribuyen a la adhesión. Factores con respecto al adhesivo mismo, debe tener una baja tensión superficial. ¿Qué cosa es una baja tensión superficial? Debe tener una mayor posibilidad de que el adhesivo humecte, ¿no? ¿Y qué cosa es humectar? Es la capacidad de mojado, es que se pueda dispersar, ¿no? O cubrir una mayor zona. Entonces, el adhesivo debe ser capaz de dispersarlo y cubrir la mayor cantidad de zonas posible que nosotros tratamos. Debe tener una estabilidad dimensional adecuada, es decir, cuando endurezca o una vez endurecido debe poder soportar las variaciones térmicas o tensiones que intenten deformarlo. Debe tener una alta resistencia química, adhesiva y corrosiva, es decir, tiene que soportar, el adhesivo por sí debe soportar las fuerzas de la omisión funcional y el medio oral. Es decir, si tenemos un adhesivo que no resiste las fuerzas de la masticación o las acciones del medio oral, entonces no sirve. Y, como siempre, y en último lugar, pero siempre lo tenemos que tener en consideración, la biocompatibilidad, tanto hacia el diente como hacia los tejidos orales. Después tenemos las características que van a depender del mismo material, que son fáciles de usar, la aplicación mínima de implementación, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito más en el caso de la aplicación de los adhesivos. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo utilizarlo? ¿Cuándo está indicado los adhesivos? ¿En qué condiciones se indican los adhesivos? Muy bien, los adhesivos, las indicaciones para las adhesivos son las restauraciones directas, ¿no? Ya lo hablamos, ¿no? De resina compuesta, amalgamas adheridas.
También utilizamos adhesivos en cementación adhesiva, por ejemplo, de inlas, online. También utilizamos otro tipo de adhesivos para cementación de postes interradiculares. Y, ¿se acuerdan que lo hablamos al principio en la impermeabilización de las superficies dentarias sensibles, no solamente a la exposición de la biocorrosión, sino a la abrasión del esmalte por la propia preparación, ¿no? Entonces, también nos sirve, o sea, el adhesivo no es solamente para pegar, no solamente para pegar resinas, sino para proteger las estructuras, para poder, como un medio para una restauración directa, para una cementación, para cementaciones extracelulares. Entonces, el tipo de adhesivo, el sistema adhesivo que nosotros vamos a elegir va a depender mucho de hacia dónde está orientado nuestra técnica. Y cuando hablamos de adhesivos, una de las maneras más fáciles de clasificar o más utilizada era la clasificación de los adhesivos a través de la generación. Perdón, entonces tenemos primera, segunda, hoy ya estamos hablando de una séptima generación. En una primera generación que se dio como le veíamos al principio, a finales de los años 70, en los cuales se caracterizaba por una fuerte adhesión solo al esmalte. Después, en una segunda generación, se incorporaba la adhesión química a la dentina, se hablaba del barro dentinario, ¿no? Ahí tenemos el sponge bond de la 3M, el prisma, el salpón de la Dentsply. Luego llegamos a una tercera generación. ¿Cuál es la característica de esta tercera generación? Que se adicionan monómeros hidrófilos que permiten aumentar los niveles de adhesión, ¿no? Estamos hablando del Scotch Bond 2, ¿no? El prisma universal, el Gluma, del Bayer. Y luego hablamos de una cuarta generación, en la cual se involucra un tercer compuesto, denominado el primer, doctores. El primer es, a partir de ahí, como que vendría a ser el punto de desequilibrio de las generaciones de los adhesivos, el agregar el primer, que no es otra cosa que un agente promotor de la adhesión. Entonces, antes teníamos el acondicionador. Por favor, doctores, hablemos de acondicionador, no de ácido. No hablemos de ácido. Sabemos que es un ácido, pero no hablemos de ácido, hablemos de acondicionador, ¿no? Ahí cuando estábamos en clínica, estábamos pues con un paciente, era, a ver, por favor, alcánzame el acondicionador de tejido. Y el estudiante me miraba diciendo, doctor, ¿qué? El acondicionador de esmalte y dentina. Ah, doctor, el ácido. O sea, tu paciente dice, me van a poner ácido. ¿Qué reacción? No veía los ojos del paciente que saltaba, ¿no? Entonces, hablemos de acondicionador. Entonces, antes era acondicionador y adhesivo. El primer es el compuesto intermedio, ¿no? Que te va a ayudar a mejorar ese tema de adhesión, ¿no? Entonces, la cuarta generación está caracterizada por la presencia de los tres compuestos, ¿no? Acondicionador, primer y adhesivo, en ese orden. Y ahí están, pues, el sponge bond multipropósito, el CETAC, el ProBond de la Dentsply. Luego pasamos a una quinta generación. Pero, ¿cuál es la diferencia con la quinta generación? O sea, no es que se eliminó, se habla de dos componentes, pero no es que se eliminó uno. Simplemente que el acondicionador y era el acondicionador, perdón, y después estaban unidos en un solo componente, el primer y el adhesivo. No es otra cosa, son los de quinta generación, ¿no? Y ahí esto tenemos, por ejemplo, tenemos aquí abajo, tenemos un ejemplo del Upper Single Bond 2 de la 3M, es un adhesivo de quinta generación. El sistema adhesivo, por si hablamos del sistema adhesivo, requiere un acondicionador y luego requiere la aplicación de este elemento que ya tiene incluidos el primer y el adhesivo. La sexta generación, ¿qué se hizo? Se unió todo, se trató de simplificar todo, es decir, ya no necesito la acondicionador, ya si logré unir de tres elementos, logré unir dos, ahora voy a tratar de unir todos en uno. Y era la generación de un solo compuesto. Los tres elementos, el acondicionador, el primer y el adhesivo,
unidos todos en uno, que era eso lo que llamamos acá como un blister, que tenía varias cámaras. Conforme se iba pasando, como blister, como chupetín, pasaba de una cámara a otra, se iba mezclando todo hasta que se aplicaba directamente, ¿no? Y hoy estamos en la 7ª generación, que son todos los integrantes en un solo componente sin necesidad de mezcla. Por ejemplo, el IBOM de la Pulsar. Entonces, esta es la clasificación de los adhesivos por generaciones. Tenemos otra clasificación por el tipo de acondicionamiento, es decir, los que requieren un condicionamiento ácido previo, ya sabemos que el acondicionamiento es ácido, y los autocondicionantes. Es decir, los que, ya me van a decir, van a tener o requieres, porque hoy por hoy hay sistemas adhesivos que vienen solamente el frasquito y tienes que comprar el acondicionador o el ácido acondicionante por separado. Y hay otros que simplemente lo podrías utilizar directamente desde la botella, ¿no? Después tenemos también una clasificación por sistema de activación. Estamos hablando de los fotoactivados o los de doble acción, perdón, y también los químicamente activados, ¿no? Por ello, los que básicamente utilizamos casi siempre son esos dos, ¿no? Los fotoactivados y los de activación dual o doble activación. Después podemos también clasificar los adhesivos según los procedimientos indirectos, ¿no? Hay adhesivos que deben polimerizar antes de la cementación y hay sistemas adhesivos que deben polimerizar junto con la cementación. Cuando tienes que polimerizar antes de la cementación de tu restauración, tienes que tener en cuenta que debe ser una capa fina, ¿no? Porque no debe interferir con el asentamiento de tu restauración, ¿no? No debe acumularse, no debe estar, se puede usar junto a un cemento resinoso de polimerización dual, ¿no? Y no está indicado en conductos radiculares, porque no puedes controlar dentro de los conductos radiculares si tu sistema adhesivo polimerizó no llega a la luz en muchos casos, entonces no es recomendable. Pero la característica principal a tener en cuenta es que la película debe ser una capa muy fina, ¿no? Si es que antes vas a colocar una restauración indirecta, ¿no? Lo que más están utilizando, lo que más se utiliza hoy en día son los cementos, los sistemas adhesivos que polimerizan junto con la cementación, es decir, pincelas toda la cavidad. En este caso vemos aquí en la figura de la izquierda se está colocando el adhesivo y luego se va a fotocurar, pero en la figura de la derecha el adhesivo simplemente se colocó, se utilizó el cemento que ya vamos a ver más adelante, se coloca, se asienta la restauración y luego recién se activa, ¿no? Y entonces van a polimerizar juntos cemento, adhesivo, agente cementante y restauración, todos en el mismo momento, ¿sí? Básicamente esta creo que es la mejor clasificación de los adhesivos por su técnica de utilización, ¿no? Los que son fotoactivados, pero que requieren la aplicación de un acondicionamiento ácido, pues básicamente son los que se utilizan el día a día para nuestras restauraciones directas, ¿no? Tanto el sistema ya sea de 3 o 2 etapas. Hay los fotoactivados autocondicionantes, que son los más fáciles de utilizar, pero que se recomiendan solamente en el esmalte. Después tenemos los adhesivos de activación dual, ¿no? o los multipropósitos, ¿no? Y luego tenemos pues los adhesivos duales de autocondicionantes en la cementación de postes intrauriculares, ¿no? Evitan la necesidad de retirar el gel, ¿no? O sea, que ya no necesitan un acondicionamiento, ¿no? Porque con eso te ahorras el estrés de tener que haber limpiado o de asegurarte que se retire el ácido dentro del conducto o que pueda
penetrar tal vez en un conducto accesorio. Terminemos adhesivos con unas consideraciones, que se las voy a pasar, simplemente las voy a leer rápidamente porque ya estamos casi. Mejor que adhetina profunda, como así la adhetina esclerótica. Los mejores resultados obtenidos son con los sistemas adhesivos de 3 etapas, acuérdense. Se prefieren los adhesivos que contienen alcohol como solvente, son los más recomendables, porque se evapora mucho mejor. En restauraciones directas, el adhesivo debe ser polimerizado antes, ¿no? Para el relleno regular de la adhetina, los adhesivos autofuncionantes no son los más indicados. Y un punto fundamental, doctores, colegas, hay que tener en cuenta la compatibilidad. Los adhesivos fotopolimerizables no son compatibles con las resinas activadas químicamente, así como los adhesivos de activación química no son compatibles con las resinas fotopolimerizables, ¿no? Ya terminando, doctores, pasamos a los materiales de cementación, es decir, el agente cementante, aquel que permite unir tu restauración indirecta con el sustrato unitario, ¿no? Tiene que llenar esa interfaz entre ambos, evitando que ésta se llene de bacterias y se produzca la degradación. ¿Qué requisito debe tener el cemento que vayamos a utilizar? Debe ser fluido, debe otorgar un adecuado grosor de película, debe proporcionar aislamiento, no todo depende del agente cementante, y debe proveer retención y solubilidad. Aquí podemos ver la variedad de agentes cementantes, ¿no?, que tenemos en el mercado y para las diferentes indicaciones que puedan tener. Hablamos de la clasificación del agente cementante como el tipo, por ejemplo, una sedimentación convencional. Es un mero relleno entre la solución de continuidad de las paredes dentarias y la restauración. Sella esa interfaz. Entre esos agentes cementantes convencionales tenemos el fosfato de zinc, ¿no?, aquí en la figura de la izquierda, que presenta una alta solubilidad, falta de adherencia, pero alta resistencia a la fatiga, indicado para cementaciones de coronas, prótesis parciales fijas, ¿no?, el fosfato de zinc. Policarboxilato de zinc, buena adhesión a la dentina y al esmalte, pero tiene baja resistencia a la compresión y un discreto sellado marginal. Tenemos una mezcla de óxido de zinc más eugenol para cementaciones provisionales, ¿no? Este óxido de zinc con eugenol se usaba antes como unas bases en las restauraciones con amalgama. ¿Se acuerdan que yo les decía estas bases? Entonces, antes era así, se hacía una cavidad muy profunda, se colocaba esta mezcla de óxido de zinc con eugenol, se colocaba de manera que, y luego se ponía un material provisional. Se esperaba, si no había reacción, se eliminaba el material provisional, que creo, no me acuerdo ahorita, creo que era una torunda de algodón y encima creo que era el eugenato, y sobre eso, sin retirar esa capa de óxido de zinc más eugenal, se hacía la amalgama, ¿no? Entonces, para muchos de ustedes que a lo mejor han tenido la oportunidad de retirar una amalgama y cambiarla por una resina y han visto pues que retirando la amalgama encontramos pues, una base blanca, esa era la base del óxido de zinc más eugenal. Y tenemos los cementos provisionales, acuérdense que hablamos que es importantísimo hacer provisionales, cementos provisionales sin eugenol, en este caso el ejemplo más conocido pues el Provicol. Después tenemos la cementación adhesiva, es decir, que utiliza un sistema adhesivo, brinda excelente retención, sella las interfaces, en algunos casos refuerza estructuras y también protege el órgano dentina-occipal. Dentro de estos elementos de cementación tenemos, por ejemplo, lo que ya hablamos anteriormente, los ionómeros de vidrio convencionales, ¿no? Tenemos los ionómeros de vidrio modificados con resina, ¿no? Los convencionales, por ejemplo, ese Fuji 1, y los modificados con resina, que tienen una resistencia a la acción del agua, está indicado, por ejemplo, en coronas y prótesis fijas, muy utilizados
la mayoría de nosotros, el Ketaxen de la TCMF. Después también tenemos cementos resinosos que presentan una menor viscosidad, lo cual facilita la manipulación y el asentamiento de la restauración. Son casi insolubles, está indicado en cementación de coronas cerámicas almacenadas por ácido. ¿Sí? Luego, en cuanto a cementaciones, ya pasamos al día a día. Tenemos, según la activación, los autopolimerizables, fotoactivados o los duales, ¿no? Los autopolimerizables presentan un tiempo de trabajo reducido, pero indicado en cementación de poste, por ejemplo, no metálicos. Tenemos aquí a la izquierda el Panavia F de Curaray. Tenemos los fotoactivados, por ejemplo, para carillas, ¿no? Porque deben permitir el paso de la luz, el spinning. Y los duales, ¿no? Para cementación de restauraciones indirectas totalmente cerámicas, composites o bases de metal, por ejemplo, el Ecolink de Ivoclar. Otra forma de clasificación de los cementos es a través del tipo de acondicionamiento. Están los que requieren un acondicionamiento ácido previo, como relé, o los autoacondicionantes, ¿no? Como relé. Entonces tenemos una gran variedad de cementos, doctores, una gran variedad de materiales en el proceso restaurador que nosotros vamos a realizar, ¿no? Entonces, volvemos un poco ya para concluir al resumen del proceso restaurador, ¿no? Entonces, las etapas del proceso restaurador, que vimos que había un diagnóstico en el cual vamos a identificar la alteración, las causas y el compromiso con los otros elementos. Tenemos la planificación en la cual vamos a definir el material utilizable, el tipo de restauración, ya sea directa, semi-indirecta o indirecta, y el pronóstico de lo que nosotros vamos a hacer. Una vez que hemos definido o sea, que hemos definido nuestra preparación, nuestra planificación, cómo lo vamos a hacer, pasamos a la preparación dentaria, que dice aquí, ya estaba determinada en la planificación. El acondicionamiento de las estructuras va a estar en relación al tipo de restauración que vamos a hacer. Pasamos a unas impresiones que solamente va a aplicar para el caso de restauraciones indirectas. La confección de la restauración, ya lo vimos, puede ser de manera directa, indirecta, con o sin colaboración del laboratorio. Y la instalación no es otra cosa más que la cementación en casos de restauraciones indirectas. Entonces, doctores, esto es un poco la bibliografía de consulta, materiales.